Lo que corresponde, digamos, al tacto, entonces, inicialmente nosotros tenemos que el tacto tiene dos funciones. Inicialmente, pues mejora nuestra calidad de vida porque nosotros reconocemos el entorno en el que estamos, las texturas, los tamaños de ciertas cosas, las formas, además de la visión, digamos que el tacto complementa a ese otro sentido de la visión. También actúa como un sistema natural de alarma. ¿Qué quiere decir un sistema natural de alarma? Que en ese caso el tacto nos ayuda a reconocer cuando el entorno en el que nosotros nos encontramos es un entorno peligroso o es un entorno seguro. En el caso de un entorno peligroso puede ser algo que esté emitiendo mucho calor, que esté emitiendo mucho frío o que tenga algún elemento que me esté generando daño o dolor en alguna parte del cuerpo. Y precisamente son esos cuatro estímulos los que el sentido del tacto percibe del ambiente. Entonces son calor, frío, presión y dolor. En cuanto al tacto, nosotros vamos a encontrar que ese tacto está conformado o digamos que las estructuras que están internamente en nuestra piel que le ayudan al tacto a reconocer el entorno son los corpúsculos y algunos receptores. Entonces, vamos a encontrar inicialmente corpúsculos como el corpúsculo de Pacini. En el caso del corpúsculo de Pacini, que es este de acá, nosotros lo vamos a encontrar, él está, digamos que en lo más profundo de lo que corresponde a la dermis, en este caso, ¿cierto? Todo esto es corpúsculo de Pacini y tiene como función reconocer dónde y cómo se está moviendo el cuerpo. Entonces nosotros reconocemos cuando hay algo que se esté, en lo que estemos generando movimiento, de pronto si al caminar, nosotros caminando pasamos sobre una piedra, nosotros sentimos en la planta del pie, ¿cierto? Y también nos ayuda a reconocer el grado de presión de algo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estrechamos la mano de otra persona, ¿cierto? La fuerza que esa persona ejerce en el momento de estrechar la mano, eso genera una presión en nuestro tacto, ¿cierto? Y nosotros determinamos o sentimos qué tanta presión está ejerciendo en ese momento. O cuando estamos sosteniendo algo en alguna parte de nuestro cuerpo que sea muy pesado, eso genera presión. Y es precisamente el corpúsculo de Pacini el que nos ayuda a reconocer la presión que se está ejerciendo en alguna parte de nuestro cuerpo. En el caso de los corpúsculos de Meissner, son estos que están en cafecito, estos de acá. Digamos que en esta esquema se están mostrando dos, pero a lo largo de nuestro cuerpo hay muchos. Se ubican en las palmas de nuestras manos y en las yemas de nuestros dedos. Estos nos ayudan a reconocer cuándo y dónde se toca la piel. Entonces, digamos que es muchísimo más fácil a través de estos corpúsculos reconocer si hay algún elemento que esté generando un contacto con nosotros y en dónde y en qué momento se está haciendo. Junto a estos corpúsculos de Meissner se encuentran los discos de Merkel. Estos discos son estos de acá, se alcanzan a ver un poquito más brillantes, se encuentran muy juntos, digamos que aquí en el esquema separa a los corpúsculos de Meissner de los discos de Merkel, pero naturalmente se encuentran uno al lado del otro. Si nosotros vemos esta bifurcación acá, ¿cierto? Esta de acá, se originan desde un mismo punto. ¿Listo? Entonces tienen contacto y normalmente están juntos. En este caso, estos discos de Merkel nos ayudan a indicar una palpación continua. Entonces, cuando nosotros mantenemos nuestra mano sobre algún elemento que tenga de pronto alguna superficie muy rugosa o suave o aterciopelada o áspera, entonces nosotros mantenemos esa mano ahí y digamos que eso significaría una palpación continua.
seguir tocando ese elemento, ¿cierto? Sin quitar la mano de ahí, hace que los discos de Merkel reconozcan que la superficie que seguimos, en la cual seguimos en contacto, ¿cierto? Tiene una textura y nos ayuda a definir cuál es. Entonces, inicialmente tenemos esos tres: corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meissner y corpúsculos de Meissner y discos de Merkel. ¿Listo? Esos tres. Adicionalmente, también tenemos complementarios a ellos y que ejercen la función del sistema de alarma, las terminaciones de Ruffini y los discos de Krauss. Entonces nosotros vemos que como tal estos corpúsculos se generan desde acá, ¿cierto? Pero antes de llegar a esa ramificación, miren esta de acá. Estos son terminaciones de Ruffini y discos de Krauss. Estos en general son los que tienen una función de sistema de alarma. Entonces son ellos quienes perciben el calor, el frío, el dolor y la presión. Y estos se encuentran rodeados de tejido conectivo y de terminaciones nerviosas. Precisamente esas terminaciones nerviosas que están en abundancia son, digamos, las que permiten, de cierta forma, permiten de cierta forma que se estén enviando esas señales o esos estímulos que se están percibiendo y que se puedan enviar a través de esas terminaciones nerviosas. Adicionalmente, el tacto o nuestra piel tiene folículos pilosos, ¿cierto? Tiene glándulas sudoríparas, tiene glándulas sebáceas. Recuerden que el sebo, la grasa, los lípidos siempre son, digamos, se refiere a grasa, se refiere a lo mismo. Entonces, digamos que, no sé si ustedes han visto cuando a uno se le cae un pelito, el folículo piloso, que es lo más amplio, la partecita de acá que vemos a este lado, es un poquito grasosita en la punta. Entonces, eso se debe precisamente a la glándula sebácea que se encuentra en lo profundo de la dermis. Y en el esquema que ustedes tienen allá, reconocen esta franja total, como dermis, esta superior, que sería la epidermis, ¿cierto? Y esta que se encuentra aquí más abajo, donde hay un poco más de tejido adiposo, esto amarillo, todo esto es tejido adiposo, que sería grasa, ahí ya sería la hipodermis, o la parte más profunda de la piel. También hay irrigación, entonces están venas, también hay arterias y terminaciones nerviosas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno. Eso en referencia al tacto. Adicionalmente, bueno, ya reconociendo el dolor, la presión, la temperatura, si es frío o es caliente, son las terminaciones nerviosas libres que se encuentran debajo de toda nuestra piel, estas que se encuentran de este lado. Todas estas terminaciones nerviosas son las que emiten, digamos, reciben la información que captan los receptores y los corpúsculos y la emiten en forma de impulsos nerviosos eléctricos que viajan a través de nuestra médula espinal, que es toda esta de acá, y también alguna parte de la información se emite directamente hacia el cerebro, que es el encargado de interpretar el estímulo que se está recibiendo. Entonces, por ejemplo, esas terminaciones nerviosas dirigen este impulso nervioso inicialmente a esta que es la médula espinal y luego llega al cerebro. En el caso de percepciones como dolor o una plancha caliente, cuando nosotros colocamos nuestra mano sobre una plancha caliente, digamos que ese mensaje llega directamente a la médula espinal y es la médula espinal la que emite una respuesta.
Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si yo tengo la mano sobre una plancha caliente, ¿qué hago? ¿Espero hasta quemarme? ¿O cuál es la respuesta? Quitarla. Quitarla, ¿cierto? Entonces, quitarla es flexionar el brazo. Yo estoy haciendo esto. Cuando yo recojo el brazo, ¿cierto? Son los músculos que se contraen los que ayudan a flexionar el brazo para no quemarme más. Entonces, de respuesta, nuestra médula espinal o nuestro cerebro, a través de otra red nerviosa, no es la misma. Una cosa es la red que emite un impulso nervioso, que envía un impulso nervioso de algo que está pasando, y hay otra célula nerviosa, la que envía una respuesta a un tejido que da una acción. Por ejemplo, en el caso, los músculos son los que ejercen una acción motora. Se llama motora porque ejerce un movimiento. Entonces, en el caso de los músculos, el movimiento en el momento de contraer un músculo o relajarlo, eso es movimiento. ¿Listo? Entonces, en este caso, si flexionamos el brazo, si recogemos el músculo, si el músculo se contrae, eso es movimiento y esa es una respuesta en un momento donde se esté generando alguna presión o algún dolor o el hecho de estarnos quemando con algo. ¿Listo? ¿Listo? En el caso de la visión, nosotros vamos a encontrar que de forma natural los rayos de la luz chocan y rebotan en los objetos que nos rodean. Entonces es como cuando nosotros lanzamos una pelota a la pared. Si nosotros lanzamos una pelota a la pared, la pelota se devuelve con la misma fuerza y probablemente con la misma dirección desde donde fue lanzado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En este caso, normalmente los rayos de luz viajan en línea recta, siempre con una dirección. Entonces, cuando llegan a un objeto, en ese objeto chocan. Y lo que nosotros estamos viendo realmente cuando vemos un objeto es o corresponde a los rayos de luz que se emiten o que se desvían luego de que pasan de ese objeto. Entonces, a eso se le conoce como refracción. ¿Listo? Entonces, el hecho de que se absorben unos rayos de luz y otros se emiten o se rebotan, entonces eso es lo que yo estoy viendo. Y nuestra córnea, nosotros tenemos en nuestro ojo una córnea que se encuentra dispuesta de forma convexa. ¿Qué quiere decir convexo? Por ejemplo, la cuchara. Nosotros tenemos una cuchara, ¿verdad? Y la cuchara tiene dos caras. Una que es cóncava, ¿cierto? Por donde nosotros depositamos el alimento, y la otra que es convexa, ¿cierto? Digamos que es una parte que se proyecta, que va hacia afuera. Entonces, en el caso nuestro, nuestra córnea, ¿cierto? Mírenla aquí, es esta que está acá. A ver si de pronto yo coloco un poquito mejor esto. Es esta que está aquí, esta es nuestra córnea, ¿cierto? Es proyectada, es decir, es convexa, va hacia afuera. Entonces, la función de esa córnea es recibir la mayor cantidad de rayos de luz. Por eso es convexa. ¿Listo? Entonces, recibe toda esos rayos de luz y se encarga entonces de recibirlos. Y recuerden que en el caso del ojo nosotros tenemos dos estructuras que son muy importantes en el ojo. En este caso, el iris, que es el que tiene color, y la pupila, que está en color negro. No sé si ustedes han hecho el ejercicio de coger el espejo y ponerlo de frente al ojo. Cuando usted se acerca el espejo al ojo, la pupila se puede dilatar o se reduce de acuerdo a qué tan lejos está el espejo. Entonces, en el caso del iris, es el que cumple esa función. Los músculos del iris se contraen para hacer menor el tamaño de la pupila
como en el caso de esta imagen a la derecha, si alcanzan a ver la pupila se hace más pequeñita, o se relaja para que la pupila se vea un poquito más grande. Normalmente nosotros decimos que se dilata la pupila porque se ve más grande. Entonces, cuando los rayos de luz pasan por la córnea del ojo y luego ingresan por la pupila, entonces digamos que la pupila está regulando la cantidad de luz que ingresa al ojo. Una vez pasa esto, detrás de la córnea y de nuestra pupila y del iris se encuentran unos lentes. Esos lentes tienen una función muy importante. Ellos están o van a invertir la imagen. Si nosotros vemos en la imagen de arriba, la flor se ve normal, ¿cierto? En su posición normal. La flor va arriba, abajo va el tallo y las hojas. Entonces, lo que va a pasar con esos lentes es que van a invertir su imagen. ¿Y qué quiere decir? Que la imagen va a quedar de cabeza. Esa imagen se va a reflejar en el fondo del ojo. Al fondo del ojo vamos a encontrar la retina. La retina está conformada por una serie de nervios o una capa de nervios que son sensibles a la luz. Esa capa de nervios está formada por conos y por bastones. En el caso de los conos, digamos que nosotros tenemos menor cantidad de conos que de bastones y tienen la función de permitir la visión o ver con poca luz. Y en el caso de los bastones tienen una sustancia que se conoce como rodopsina, esta que está acá, rodopsina, que es responsable de reconocer los colores y algunos detalles en las imágenes que estamos viendo de nuestro entorno. Eso en el caso de cómo viene la imagen. Luego de que la imagen es reflejada en el fondo del ojo, en la retina, entonces la retina se encarga de transformar esa imagen reflejada en un impulso nervioso. Esos impulsos nerviosos, recordemos nosotros que no tenemos un solo ojo. ¿Nosotros tenemos cuántos ojos? Dos. Dos, ¿cierto? Entonces, cada ojo, mírenlo acá. Digamos que este es un esquema un poco mecánico, no es muy real, es como una ilustración. Entonces, tenemos acá los dos ojitos, ¿cierto? Y esta sería la parte del cerebro, digamos, si nosotros la cortamos a la mitad, ¿cierto? Este sería nuestro cerebro. Esta parte que está aquí en un tono más claro es el tálamo. Entonces, vamos a encontrar que del ojo, si nosotros lo vemos de frente, este sería el ojo derecho. Entonces, el ojo derecho, ¿cierto? La retina envía un impulso nervioso que viaja a través de este que es el nervio óptico hacia el lado izquierdo del tálamo y en el tálamo esa información se envía directamente hacia la corteza visual, la que se encarga de descifrar la imagen que se está viendo, el impulso nervioso que se envió para reconocer qué es lo que está viendo realmente. Y lo mismo ocurre con el ojo del lado izquierdo. El ojo del lado izquierdo envía su impulso nervioso a través del nervio óptico al lado derecho del tálamo y ese tálamo a través de ciertas de estos ramificaciones nerviosas o cintillas que nosotros tenemos en el cerebro, las envía al campo visual del cerebro y este junta las dos imágenes, ¿cierto? La imagen que el ojo derecho vio con la imagen que vio el ojo izquierdo. Recordemos que nosotros tenemos nuestros dos ojos de frente, diferente, por ejemplo, a un ave. Recuerde que el ave no tiene los ojos de frente, sino los tiene de costado, de cada lado tiene un ojo. Lo mismo que los reptiles, ¿cierto? En el caso nuestro, nosotros tenemos un campo visual de ¿cuántos grados? ¿De 180 o de 360? De 180. De 180, porque nosotros para mirar hacia atrás o para reconocer lo que ocurre atrás tendríamos que girar, ¿cierto?
Entonces, nuestro campo visual de 180 grados, una mitad la completa el ojo derecho, la otra mitad la completa el ojo izquierdo. Y esas dos imágenes se envían como impulsos nerviosos al campo visual del cerebro y este las junta. Y ahí es donde nosotros reconocemos lo que realmente estamos viendo. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de el sentido de la visión y de el tacto? Profe, una pregunta. Los lentes son los que... A este punto, no sé si de pronto se nota acá, aquí se ve como un destello un poquito más claro. A este punto se le conoce como el quiasma óptico. Se llama quiasma porque los dos nervios, el que viene del ojo derecho y el que viene del ojo izquierdo, se cruzan, quedan en forma de una X. Entonces a ese puntico se le conoce como quiasma óptico. En sí, ese quiasma no tiene una función. Digamos que es como una zona donde vamos a encontrar que los dos nervios están cruzados. ¿Listo?